Pues amén, hermanos, al tiempo de alabanza, de bendición, alabanza a Dios, a nuestro Señor. Y nada, felicidades también a las madres, nos acordamos de ellas siempre y más aún ahora en este día tan especial. Para ellas, felicidades a todas las madres de la iglesia, felicidades también a la mía que está ahí detrás y a todas las que nos escuchan, también felicidades porque, como decía el hermano, es una bendición ser madre, es una bendición de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo el mensaje del Evangelio en esta hora. Te animo a que te quedes este ratito con nosotros y escuches este mensaje de salvación tan importante. Quédate porque va a ser de bendición y Dios, como decía también el hermano, está esperando, está llamando a las puertas y quiere que más gente venga al arrepentimiento. El deseo de Dios es perdonar a todo hombre y mujer. Y busca conmigo en Romanos, si tienes Biblia, Romanos capítulo 10, versículos 1 al 17. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí, en este pasaje. Y dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo y el mensaje delante del Señor. Señor, vengo delante de ti, agradecido por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor, este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, de escuchar el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú el que toque, Señor, los corazones en este tiempo, Señor. Abre el entendimiento, Señor, de aquellos que aún no te han conocido, Señor, y no se han arrepentido, Señor. Quita todo de mí, Señor. Yo soy indigno, Señor, de siquiera abrir mi boca, Señor, en tu nombre. Pero tú te has dignado, Señor, a utilizar simples vasijas de barro, Señor, para llevar el mensaje, Señor, del Evangelio, por la predicación a todos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Seguimos rogándote por este mundo, Señor. Sigue derramando de tu misericordia cada día, Señor, sobre este mundo, sobre nuestra nación. Sé tú sobre aquellos que están padeciendo de forma más notable, Señor, este tiempo y esta enfermedad. Sé tú también, Señor, sobre aquellos familiares que están siendo gravemente, Señor, angustiados, Señor. Y que tu conocimiento venga, Señor, a todas las naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Una pequeña introducción para ponernos en contexto de lo que aquí se está hablando. Pablo, el apóstol Pablo, el autor de esta carta, viene expresando su angustia por el rechazo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, es el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y les viene diciendo anteriormente en el capítulo 9, mira, no creáis que por ser judíos todos sois de Dios. De la misma manera que no todo el que desciende de Israel es israelita, no todo el que es judío es de Dios. Y tampoco creáis que sois superiores a los demás, porque ellos tenían también eso, de ser superiores a los demás, porque el mayor servirá al menor, dice la Biblia. Y Dios en su soberanía viene también a los gentiles. Los gentiles es el pueblo no judío, el resto del pueblo, los que no son judíos. Y en Romanos dice, en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26, lo leo, como también dice en Oseas, en el libro del profeta Oseas vienen estos versículos y es un texto en el que está dirigido hacia el pueblo de Israel y se dirige a él como los Ruama, que significa la no compadecida, y como los Ammi, que significa no pueblo mío. Representando esta situación de rechazo del pueblo de Israel hacia Dios. Y dice allí, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Allí en Osea estas palabras son hacia el pueblo de Israel, porque Dios sabía que el pueblo judío iba a desecharlo, pero Dios les dice que se compadecerá de ellos y lo llamará de nuevo mi pueblo. Y estos versículos ahora se los trae a los gentiles y se los muestra a los judíos para que vean la soberanía de Dios. Y ahora en el capítulo 10, el ruego de Pablo, en el ruego de Pablo no hay regocijo ninguno. Viendo la situación que hay en Israel, que es un pueblo que tiene celo, es un pueblo que tiene motivaciones, pero tiene motivaciones y un celo incorrecto. Está basado, este celo y estas motivaciones están basadas en los méritos, en una salvación por méritos, por la ley, por cumplir la ley, y no en la justicia que es por la fe. Y a Pablo tanto le importa esto, a Pablo tanto le importaba el mensaje del Evangelio y que aquellos que lo escuchaban lo entendieran, que ora por ellos, porque ve que muchos son religiosos, con celo, de vidas que están dedicadas a la ley. ¿Cuánto hemos visto y cuánto podemos ver en este mundo? Aquí en España, pues la religión católica pues es la predominante, podemos decir. ¿Y cuánto hemos visto personas con meter su corazón ahí, involucrarse de una manera notable? Y esto te lleva a decir, wow, si esta persona conociera realmente a Dios, ese celo lo llevara delante de Dios. Y Pablo ora por ellos, porque ve cómo el celo de ellos es incorrecto e ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya. Y esto dice la Biblia que no vale. La Biblia dice que esto es inútil, que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Y lo cierto es que una persona no puede llegar a Jesús sin la información correcta sobre el Evangelio. Pero también la información por sí sola no salva a nadie. Debe de haber un acercamiento a la justicia de Dios, dejando de lado nuestra propia justicia. Vemos que hay una responsabilidad personal en el hombre de volverse a Dios. En una situación en la que estamos de espalda a Dios, la responsabilidad personal del hombre es volverse a Dios. Porque la salvación se encuentra solamente en Cristo. No hay fuera de Cristo salvación. Pero la responsabilidad del hombre es volverse a Dios y de venir a Él. Y en este tiempo notablemente Dios siempre está cercano, pero en este tiempo estamos notando más fuertemente que el mensaje del Evangelio está llegando, está entrando y el Señor sigue alumbrando a más almas perdidas. Por tanto, el fin de la ley es Cristo mismo.
para aquellos que creen. Todo hombre y mujer necesita un Salvador. Y para aquellos que creen, el fin de la ley de las obras es Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. Moisés escribía así de la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hacerla y cumplirla perfectamente es lo que ha de hacer si quiere vivir conforme a la ley. Pero, ¿sabes cuál es el primer mandamiento? Que muchos conoceremos también. Primero y gran mandamiento que Jesús enseña. Estaban los fariseos y los saduceos juntos buscando a Jesús, junto a Jesús, y los fariseos y los saduceos eran personas muy dadas a la ley, estudiadas en la ley, y siempre buscaban la oportunidad de confrontar a Jesús con la ley. Y en una de estas, un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, y vamos a leerlo, vamos a verlo esto en la Biblia, en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. En una de estas estaban juntos, tanto fariseos como saduceos, y un intérprete de ellos, le pregunta al Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley, el Señor la resume en esto. Y entonces podemos ver cómo Dios le da esa prioridad primero al amor a Dios, segundo al amor al prójimo, porque esto es lo que le cuesta al hombre. Y la pregunta es esta: ¿quién ama a Dios de esta manera? ¿Y quién ama a su prójimo como a sí mismo? Medita un poco en ello, porque estas son las palabras del Señor. La justicia que es por la fe, en cambio, está basada en Jesús. No tenemos que trabajar, podemos decir, para obtener a Jesús. No es como si pudiéramos subir al cielo o descender al abismo para traer a Cristo, sino que es por la fe. Es creer y recibir. Y mira lo que dice el versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de la fe al poner nuestra confianza en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo se obtiene la justicia de Dios por la fe? Pues vamos a ver en los siguientes versículos 9 y 10. Leemos allí: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, no es por obras, es confesar y creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Confesar es estar de acuerdo con ello. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús y también con lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para la humanidad. Y creer en tu corazón no se refiere a que cuando hablamos de corazón, cuando vemos corazón en la Biblia, estamos viendo lo más dentro del ser de la persona, y es un conjunto. Son dos cosas que van unidas. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Justicia y salvación van juntas. Todo aquel, continúa, que en él creyere no será avergonzado.
Otra versión lo dice así: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hay un refrán que todos conoceremos que dice que un hecho vale más que 1000 palabras. Y cuando vemos invocar, no es solo mencionar con tu boca, sino es ir más allá de unas meras palabras, sino ahí son verdaderas. Es además de creer en Dios, es creer a Dios. Y lo que Dios dice es simple, pero esto le cuesta al hombre. Le es difícil, más que creer, le es difícil obedecer a Dios, tener fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Jesús resucitó de los muertos y esta es la prueba indubitable de una vida de amor y sacrificio por todos, pero mayormente de los que creen, dice la Biblia. Entonces Jesús murió por todos y su misericordia es por todo el mundo. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Pablo además hace una punta aquí. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le está mostrando a los judíos que mira, no hay diferencia entre vosotros y los griegos, otro pueblo, ninguna. Todo el que invoque el nombre del Señor es salvo, porque la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para pagar por los pecados de todos. ¿Y sabes algo que el Dios de este siglo, que Satanás hace? Es engañar muy bien. Él es un maestro del engaño. De tal manera que llegues a creerle y pienses, mira, a ti Dios no te ama tanto. Aquel, mira, aquel sí lo ama, o aquella, porque mira cómo lo bendice, o mira qué ejemplo es, pero tú has hecho cosas muy feas, tú has llevado una vida de pecado, eso no se puede, a ti Dios no te ama tanto. O tú prácticamente vives para sufrir, tu vida es una historia de dolor continua. Tú vives para sufrir. A ti, bueno, Dios te ama, ahí va, te sostiene, pero no te ama tanto. Y esto es una gran mentira, es un pensamiento muy engañoso. Porque lo que Dios dice, lo que Dios te dice a ti, es que de tal manera te ama, en Juan 3:16, de tal manera te amó, que envió a su único Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. La vida que tú y yo no podíamos vivir, Cristo la vivió. Y ahora el Padre nos mira como si lo hubiéramos vivido nosotros. La vida que su Hijo vivió, ahora nos mira como si nosotros la hubiésemos vivido. Y cuando tú piensas que Dios no te ama, ven a la cruz. Lo que Dios hace es te trae a la cruz y te dice, mira, te amo. Ahí está su Hijo clavado en la cruz. Sus huesos fueron molidos. Él fue experimentado en quebranto. Todos los dolores que tú puedas imaginar, Él los sufrió en esta vida. Y te dice, te amo. Él está ahí por ti. Te amo mucho. En cambio, Satanás, si pudiera, te destruiría ahora mismo. ¿Tú crees que Él tendría alguna piedad, alguna lástima de ti o de mí? Él, si pudiera, te destruiría ahora mismo. Pero Él no tiene ese poder. Dios le prohibió y le reservó un sitio en el abismo. Es un lugar de condenación eterna, donde será arrojado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 20:10, lo vemos en la Biblia. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Continuamos. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios escogió la predicación para que llegara el mensaje del Evangelio. El
mensaje de salvación a este mundo. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se agradó en llevar este mensaje de salvación a través de simples personas como soy yo. Y hermanos, tenemos que seguir anunciando a Cristo crucificado. A tiempo y afuera de tiempo, como decía Pablo a Timoteo, está preparado siempre tanto si es el momento oportuno como si no lo es para predicar el Evangelio, porque como si no invocarán, si no han oído, y si no hay quien les predique, ¿cómo invocarán? Y tampoco si no fueran enviados. Ojalá podamos decir como el profeta Isaías dijo cuando oyó la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y tenemos trabajo, hermanos, y aquellos que nos están escuchando, tienes una gran oportunidad de escuchar el Evangelio, porque no es mera palabra, es la palabra de Dios, y no es un mero mensaje, es un mensaje de poder con salvación de parte de Dios. Isaías dijo, pero ¿quién creerá en nuestro anuncio? Y es que muchos no han creído o no creen debido a que no han confiado en la palabra de Dios. Y déjame decirte que Dios desea perdonar. Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por tanto, la cuestión del pecado es grave, es seria, no podemos tomarla por alto y tan livianamente y dejarla porque es grave. Porque el pecado es una ofensa directa contra Dios. El pecado de toda la humanidad condenó, fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Por tanto, todos somos culpables delante de Dios. ¿Y cómo podemos calcular el valor de esto, el valor de todo el pecado de la humanidad habido y por haber? ¿Cómo podemos calcular el valor de esto? El precio sería sin duda muy alto. Y si nadie pagara por nuestro pecado, este nos llevaría directo a una condenación eterna. Pero sabes, Dios lo hizo muy simple y maravilloso a la vez. Él envió a su Hijo a este mundo, tomando forma humana, y el justo murió por los injustos, y resucitó para mostrar que la muerte no podía con él, porque él no era pecador como tú y como yo, y resucitó para, venciendo la muerte, para mostrar su victoria sobre la muerte. Él era Hijo de Dios, sin pecado y sin mancha. Y vemos en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Vamos a leer allí estos versículos, que era necesario esta muerte de Cristo en la cruz. El castigo doloroso por la paga del pecado de toda la humanidad ya tuvo lugar, ya se efectuó con la muerte de Jesucristo en la cruz. Y dice allí, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este sacrificio de Cristo en la cruz era necesario. Era necesario porque era lo único, la única manera en la que tú y yo hoy tendríamos acceso a Dios. Esta deuda incuantificable que tú y yo no podíamos pagar, Cristo la pagó. Y dice, continúa en el versículo 47, y después de esto, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El que cree en él y se arrepiente de forma sincera, pide perdón a Dios por todos sus pecados, sabe que Dios le perdona y él se deleita en su misericordia. Lo que Dios hace es que envía tu pecado al fondo del mar, donde, fíjate dónde llega el alcance del perdón de Dios.
Él ya no se acuerda más de ellos. Y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que ya no necesitan de arrepentimiento, dice la Biblia. Por tanto, todo lo necesario para que tú seas perdonado y perdonada hoy, Dios ya lo ha hecho. La muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio perfecto por esta deuda incuantificable. Y recordaba a aquellos que estuvieron en el aposento alto con Jesús, donde Jesús estuvo durante 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Y tras la partida del Señor y tras ser llenos del Espíritu Santo, ellos salieron compungidos. Dice la Biblia que de la boca habla de lo que sale, lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Y ellos fueron a Jerusalén, a Judea, Samaria, lo más cercano y hasta lo último de la tierra. Y hoy está llegando este mismo mensaje a todos los rincones. Y estamos viviendo esto por medio de la predicación. Está llegando a casas y medio de testimonio y medio de hermanos que el mensaje del Evangelio está siendo extendido. Y familiares, personas cercanas, de amigos, de nuestro pueblo, está escuchando este mensaje de salvación. Por tanto, termino ya diciéndote que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio se está compartiendo y sigue aprovechando esta oportunidad de conectarte y poder escuchar este mensaje, escuchar de la palabra de Dios. Y Cristo, Dios ya ha hecho todo para que tú seas perdonado, y Él desea perdonar. Él se deleita en su misericordia y tiene la responsabilidad de volverte a Dios, a un Dios que está cercano y dispuesto a perdonar. Por tanto, voy a acabar en una oración y si quieres, pues la puedes hacer conmigo o puedes, te sirve de guía para terminar y pedir perdón al Señor y recibir su regalo de salvación. Señor, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador o pecadora, reconociendo que he vivido toda mi vida dándote la espalda, Señor, a ti, ignorándote, Señor, y te pido perdón por ello, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi vida, Señor, alejada de ti, Señor, y te ruego que vengas a mí, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador, Señor, y quiero, Señor, que tú seas, a partir de hoy, que guía mi vida, y te acepto a ti. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pues un saludo, hermanos y hermanas, y un saludo a todos, y nada, ya va faltando menos, mucho ánimo, y nos vemos prontito, ya si Dios quiere. Cuidaros mucho.